Buenos días, nos encontramos en la revista Semana, en nuestras oficinas del norte de Bogotá, y les doy la bienvenida a este Facebook Live que también pueden ver en semana.com, de una serie de entrevistas y de diálogos que hemos venido llevando a cabo con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que le oí el otro día en una entrevista a Gustavo, no es un precandidato, sino un candidato. Pues así es, para eso estamos recogiendo las firmas. ¿Cómo va la recolección de firmas? Pues superamos en el último conteo, que fue hace cerca de 20 días, 25 días, las 400.000, que es más o menos el límite legal, el piso, no el techo. Y ya vamos a hacer nuestra segunda recogida de balance en todo el país el próximo domingo. Espero que ahí ya lleguemos a 700.000 firmas. ¿Y cómo es el cronograma? La inmensa mayoría recogidas por voluntarios, ¿no? No tuvimos el dinero suficiente para hacer lo que hacen la mayoría de los candidatos, que es pagarle a los recogedores. No pagar las firmas, que ya sería un delito, sino pagarle a los recogedores, lo cual implica cerca de 200, 300 millones de pesos. Eso no lo tuvimos. Abrimos una campaña que llaman en inglés crowdfunding, dicen, que es una especie de recolección democrática de recursos. Es la primera vez que se hace en la política. Y el banco con el que abrimos la cuenta la dejó inactiva, la cerró y nos golpeó. ¿Y con qué argumento? No. Sin explicación. Ninguno válido. Eso no le hace a ningún ciudadano, a menos que haya cometido un delito o lo embarguen. O lo embarguen, sí. Pero esta vez, sin mayor explicación, decidió dejarla inactiva, es la palabra técnica, con lo cual pues, la mayoría de los ciudadanos que iban a cotizar no pudieron. Pero sirve de experiencia, digamos. Aprendimos allí ese manejo de lo que podría ser unas finanzas democráticas, que es clave si queremos que la política se independice de los poderes económicos y dentro de ellos los oscuros. Así que vamos a volverlo a insistir ya cuando empiece la campaña como tal, mejorando los controles de tal manera que ningún banco pueda tampoco sabotearlo. ¿Y cómo es el cronograma a partir de ahora, digamos, en términos formales para la candidatura presidencial? El cronograma que indica la registraduría, el Consejo Electoral sobre el que no tenemos ninguna confianza, hay que decirlo con claridad. Es un consejo electoral de la politiquería y de la corrupción. Sin embargo, es el árbitro electoral que hoy tenemos. Ese cronograma indica que para el mes de febrero más o menos son las inscripciones de candidaturas presidenciales como tal. Hacia allá apuntaremos ahora. Hay una interfaz un poco en duda, que es la reforma política. Usted sabe que no se ha aprobado, no sabemos realmente el contenido final, si es que sale. En mi opinión, la reforma política era un derivado del acuerdo de negociaciones con las FARC y tenía como objetivo la ampliación de la política en todos los órdenes, la democratización de la política. Yo hablé con el presidente Santos, fue la última vez de manera personal sobre este tema, hace unos 4 meses. Le dije: la mejor manera de abrir las compuertas de la política, se lo dije también a las FARC en La Habana, es aplicando la Convención Americana, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, de los que ya somos partícipes desde el año 70. No sé si me entendieron o no, lo cierto es que la reforma política hoy es otra cosa. Es una reforma para la politiquería. Y para el corto plazo, no es nada estructural. La necesidad de las afugias de los grupos que están en el Congreso, incluso de derecha y de izquierda. Pero no está pensada en el sentido de una reforma real que pudiera profundizar la democracia en Colombia. Así que es altamente probable que se hunda. Y si pasa, de todas maneras será un fiasco. Ahora, siguiendo con el cronograma, ¿qué vendría en marzo para una candidatura como la suya, que no es de un partido y por consiguiente no tiene, digamos, una organización para presentar listas al Congreso? Organización hay, digamos, la organización se está conformando. Nosotros salimos de Bogotá muy anclados en Bogotá, 4 años de inmersión profunda en los problemas bogotanos, en las cosas que tiene esta ciudad, que son complejas, que son interesantísimas,
dimos unas soluciones en muchos aspectos, no se tuvieron en cuenta en esta administración, pero nos dio una experiencia que nos permite contemplar problemas regionales de otro tipo en otras partes del país. Eso ha hecho que miles de voluntarios se estén organizando en este momento. Hay una organización política prácticamente cubriendo ya todo el territorio nacional, en algunas partes mucho más fuertes, en la costa, en Bogotá, en el Pacífico está creciendo muchísimo, sobre todo en las áreas indígenas y afro. En otras áreas un poco más débiles, Santander, Antioquia, la zona cafetera, pero ya tenemos hoy una organización político nacional, digamos, que obviamente no es un partido político, es un movimiento, y no puede inscribirse más que por firmas, no tiene otra opción. Hemos intentado una confluencia, ¿cierto? Que es un poco lo que se ha venido hablando en estos días, semanas, a las formaciones políticas de Fajardo y de Claudio y del Verde, a la izquierda del Polo. Le hemos propuesto una confluencia con los movimientos indígenas, con muchas fuerzas sociales, con las organizaciones ciudadanas que están dispuestas a dar una batalla política por cambiar el país. ¿La izquierda del Polo qué es? El Polo de la izquierda en Colombia. O sea, una alianza con el Polo en general, digamos. Sí, no con un sector del Polo. No con un sector, no, los hemos invitado a confluir. Y el mejor instrumento de una confluencia hoy es el programa, digamos, desde el punto de vista presidencial. Es un programa común. Aún estamos a tiempo de hacerlo. Y de cara al Congreso una lista común, pero eso no es posible sin la reforma política, así que la dejamos entre comillas, digamos, sí. Si no pasan esas coaliciones, que parece no van a pasar, pues no hay opción de un intento democrático de lucha por el Congreso de la República. El Congreso de la República quedaría en manos de la Corte, y por lo cual es necesario levantar la consigna, si eso llega a pasar, de una constituyente. No hay otra forma de hacer las reformas reales que necesita Colombia, que no son las de las FARC, que son las de la sociedad colombiana. Ahora, esa reforma es lo que yo llamo el programa, un programa común. A mí me ha sorprendido en estas semanas, tengo que decirlo, digamos, públicamente, el que de todas estas fuerzas que pudieran gravitar alrededor de la construcción de una era de paz y democracia en Colombia, no aparecen programas. No hay una voluntad de discutir programas. A veces pareciera que se quisiera una lucha contra la corrupción sin el cambio del modelo económico, lo cual es una mentira, una hipocresía. Pareciera que se quisiera el cambio simplemente por unos colores, unos apellidos, cosa que ya sucedió en Colombia, y no por un contenido real de las reformas que necesita Colombia para vivir en paz. Y la verdad es que yo creo que esas reformas, que no son socialistas, que no son comunistas, que no son castrochavistas, que son puramente democráticas, pero que tienen que ver con una democracia más profunda en Colombia, reformas para poder convivir como sociedad durante décadas en Colombia, que tienen que ver con la educación, con si se va a seguir excluyendo la juventud del saber educativo o no, y por tanto con priorizar los presupuestos alrededor del tema educativo, que tienen que ver con la salud, si vamos a continuar mercantilizando la salud y prohibiéndole, por tanto, excluyendo a un sector de la sociedad colombiana del derecho a la salud, que tiene que ver con la primera infancia. Si el país que nosotros vamos a tener 20 años se está criando en este momento como bebecitos en las cunas, dependiendo del afecto que reciba cada bebé, ese va a ser nuestro país en 20 años, no va a haber otro, que tiene que ver con una nueva economía, en lo que venimos insistiendo, es decir, salir del petróleo y el carbón ya agónicos. El petróleo porque se acaban las reservas y se cae el precio. El carbón porque dejarán de demandarnos carbón en 10 años. Hacia una economía productiva que tiene que ver con la justicia y la política. Esas reformas deberíamos ponerlas en la mesa de discusión, con las visiones diferentes, y yo esperaría que el Partido Liberal dijera, oiga, pensamos esto y esto y esto, y el Partido Verde dijera, pensamos esto y esto y esto,
y la gente de Fajardo dijera pensamos esto y esto y esto, y el polo de la izquierda y otros grupos de izquierda les dijeran lo mismo. Y sobre las coherencias, las consonancias, edificar el programa común de la democracia en Colombia, pero no ha sido posible hasta el momento. Estamos muy metidos en la mecánica, ¿no? Más que demasiado, en los programas. Quizás en una agenda muy mediática. Quizás puede ser, sí. ¿Y por qué razón en esa mecánica no hay como una convergencia, digamos, fluida de la izquierda? O sea, en anteriores oportunidades, la unión de la izquierda siempre ha sido un anhelo y en algunos momentos se ha logrado. La candidatura de Carlos Gaviria fue pues la que más éxito alcanzó a tener, fue la segunda votación más. ¿Por qué en este momento incluso hay fuerzas de izquierda como el Polo que están buscando alianzas con personas un poco más al centro, como Sergio Fajardo, que con otros sectores de la izquierda, incluido las FARC, el partido de las FARC? Yo no miraría la política entre izquierda y derecha, ¿no? He insistido mucho en eso, porque se trazan unas fronteras irreales. Por ejemplo, si uno traza esa política, le pasa lo que le está pasando al Polo, que considera que sus propios miembros, no hace mucho, como Clara López, no son de izquierda, porque se fueron al gobierno de Santos. Y entonces traza una barrera, una frontera política que dice ni Uribe, ni Vargas Lleras, ni Santos. Entonces mucha gente que se fue a apoyarle el proceso de paz a Santos, por esa sola razón, la excluyen. O queda una ambigüedad. Entonces Fajardo no apoyó el proceso de paz de Santos. ¿Cuál es la diferencia entre Fajardo y Clara López? O un rechazo a Humberto de la Calle, que me parece en cierta forma hasta miserable. ¿Y acaso entonces el esfuerzo que hizo ese señor, solo porque era el delegado del gobierno de Santos, no debe ser tenido en cuenta, digamos, en una postura constructiva de un futuro del país? Entonces se colocan unas fronteras muy sectarias y muy ambiguas por otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Humberto de la Calle no y Claudia López sí? Entonces el peñalosismo del Verde en Bogotá, que es de toda la bancada del Consejo, y que seguramente va a tener un efecto en la lista de la Cámara de Representantes. Entonces eso sí es bueno, y la postura de Humberto de la Calle, porque estuvo en el gobierno de Santos, es mala. Entonces a mí me parece que las fronteras no se pueden trazar así, que eso nos lleva a una equivocación, incluso a una equivocación tal que si no se discuten programas, podríamos ponernos en cola a defender los intereses particulares del sindicato antioqueño. El segundo fondo privado de pensiones, la segunda EPS privada de la salud en Colombia, el esquema minero alrededor del cemento, sin mirar que verdaderamente tenemos que cambiar ese tipo de modelo económico, si es que queremos una salud como derecho, no como mercancía, si es que queremos un modelo económico productivo y no extractivista, y si es que queremos que los colombianos puedan tener derecho a tener una pensión si trabajan. Que no lo tienen si están el régimen bajo estas figuras chilenas que en Chile las quieren acabar de los fondos privados de pensiones. Entiendo su punto sobre la izquierda y la derecha, pero creo que esos vocablos, izquierda y derecha, tienen un cierto valor, digamos, explicativo. Usted mismo hablaba de la izquierda al polo, o sea, sí de ahí... Sí, son categorías europeas. Que nos ayudan a entender ciertas cosas. Y quisiera insistir un poquito en el tema de por qué un proceso de desmovilización, un proceso exitoso de negociación como el que acaba de ocurrir con las FARC, no genera más oportunidades para la izquierda. Porque yo pienso que la lucha armada no... En primer lugar, porque la lucha armada tardía, anacrónica, bárbara, descompuesta, para ponerle una palabra, no puede generar resortes democráticos. Eso lo he dicho varias veces, eso es un fracaso, eso es una derrota, digamos, desde el punto de vista de décadas, digamos, en que una parte de la izquierda se vinculó a la lucha armada, porque la lucha armada en Colombia viene de 2 siglos, eso no tiene que ver con izquierdas y derechas, es un modus operandi tradicional de la política en Colombia horrible, terrible, y no genera ya, pudo haberlo hecho en el pasado, pero no genera desde hace décadas posibilidades democráticas para el país. Quizás la última fue la negociación del M-19, que por lo menos generó
o ayudó a generar la Constitución del 91, pero fíjese usted que la década del 90, después de la Constitución, fue la más violenta de Colombia. Y los primeros años del siglo XXI, hasta no hace mucho, fue la época en donde más víctimas y desplazamientos se provocó en el país. Luego, digamos, esa lucha armada no genera una especie de onda democrática cuando se resuelve, y lo estamos viendo, el fracaso de la JEP, el fracaso de la reforma política, ya lo podemos decir, las restricciones que el acuerdo de negociaciones con la FARC tiene respecto a la democracia. Es decir, el acuerdo de negociación con la FARC no está generando democracia en Colombia. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues no solamente porque el Estado no tiene voluntad de hacer esas reformas, sino porque es que ya de la lucha armada no podían hacer eso. Las reformas democráticas solo pueden nacer de las luchas sociales y ciudadanas. Y esa es una explicación, digamos, digamos a su pregunta, ¿por qué de la FARC no aparecen, o de las negociaciones con la FARC no aparecen oportunidades? Porque es que no podían aparecer, porque de ese tipo de lucha armada no podía aparecer, por arte de magia o por consecuencia lógica, unas circunstancias de democratización del país. En su concepto, ¿qué explica la diferencia sobre ese punto con el M-19? Usted es un poco resultado de un proceso de paz exitoso a todas luces, que fue el del M-19. Ni tan exitoso. En el sentido de que acabó el conflicto. Como de evaluación, ¿cierto? De una época que ya tiene casi 30 años, ¿no? Más o menos. Sí, 30 años. Ya suena lejana, pero no, pues yo mismo, ¿cierto? Yo mismo soy una persona que, pues lo único que ha recibido es restricciones en su accionar política. No por corrupción, no tengo un proceso penal, nadie puede decir que me robé un peso. No estoy metido en ninguno de esos escándalos de Odebrecht, no sé qué, del bulldozer, y si sé cuándo, nada. Y sin embargo, mire, quizás de los candidatos hoy, o de muchos de los que están actuando en política, soy el que más restricciones políticas tiene, que se vienen cayendo, pero después de una lucha de años. Y entonces, ¿cuál apertura democrática conseguimos nosotros? La apertura democrática debería conseguir en que nadie sea perseguido, como dice la Constitución, por sus ideas políticas. Eso no es cierto en Colombia. Y yo puedo gozar de que estoy aquí hablando con usted y estoy vivo, pero ¿cuántos se han muerto? ¿A cuántos han asesinado? Nomás van 186 líderes sociales en el último año. Y entonces, ¿cuál apertura democrática se ha conseguido en Colombia? No, lo que hemos vivido es la fase la parapolítica que yo mismo denuncié, y que tuvo pues unas consecuencias judiciales, pero que cortaron el cartel de la toga. Es la forma como se cortó la investigación de la parapolítica en Colombia. Usted tiene la JEP, ¿cierto? La discusión actual sobre la JEP. Lo que hizo la Corte Constitucional sobre la JEP fue castrarla. Es un nombre muy machista. Fue aniquilarla en su vocación de poder encontrar la verdad sobre el conflicto armado y sobre la violencia en Colombia. 30 años han pasado y uno no puede decir que a pesar de la Constitución del 91, Colombia haya vivido una expansión democrática. No, ha vivido un genocidio, ha vivido una articulación profunda entre el Estado y la mafia narcotraficante, que se volvió armada completamente. Ha vivido una que llaman una polarización, pero que en el fondo es el crecimiento dentro de la sociedad colombiana de una manera de entender las cosas, el mundo, lo público, fascista, que solo se construye a partir del odio y del pensar que eliminando al diferente es que se superan los problemas. Eso está en la cabeza de millones de colombianos hoy. Así que yo no diría que el balance es claramente positivo. Tal vez mi pregunta es más, ¿por qué el M-19 recién firmó el acuerdo de paz? Tuvo unos éxitos electorales, mayoría en la Asamblea Constituyente, hubo figuras que tuvieron éxito electoral, quiero decir, en acceso a algunos cargos importantes, y uno no ve lo mismo con las FARC. Porque había una mayor capacidad de interpretación de la sociedad de su momento. No es lo mismo la sociedad colombiana de hace 30 años que la de hoy.
Y la FARC, digamos, por su propia decisión y por su propia voluntad, porque se negó hace 30 años a dejar las armas cuando las invitamos a eso. La FARC ni pudo entender la sociedad de hace 30 años, no nos entendió a nosotros, no entendió las posibilidades que habían allí, mal que bien, y pasaron 30 años y la sociedad varió sustancialmente. Yo diría pues hacia estas sociedades contemporáneas del mundo, donde los jóvenes sienten y piensan de manera diferente, la gente tiene una subjetividad, una manera de entender las cosas muy diferente a como era hace 30 años. Y eso nunca pudo entenderlo la FARC. Entonces hoy sale de pronto a tratar de seducir esa sociedad por las buenas, y resulta que no la está interpretando, no la conoce, conoce el mundo en el que se movió, pero no conoce la complejidad de una sociedad urbana como esta ciudad de Bogotá, o Medellín, o Barranquilla, o las mismas complejidades del mundo rural que no estuvieron en contacto físicamente con su lucha armada. Entonces, yo sí creo, ahora, eso no es un pecado mayor, digamos, la FARC puede, como cualquier organización política, aceleradamente intentar comprender esa sociedad, interpretarla. De eso dependerá su futuro. ¿Y de pronto tiene alguna ventaja comparativa en la interpretación de las regiones? Sí, y del mundo, y de la economía, y de las juventudes, entre otras cosas, y de la mujer, por ejemplo. No es lo mismo la mujer de hace 30 años que la mujer de hoy. En estos 30 años, incluso contra el Estado, contra los poderes establecidos en Colombia, la mujer cada vez es más dueña de sí misma y sabe más de sus derechos. Entonces, digamos, mundos machistas, militares, arcaicos, pensando en el socialismo del siglo XX, inquistados en una especie de stalinismo ideológico, con un ancestro ya del sectarismo ese liberal conservador de nuestros abuelos, porque ahí nació la FARC. De pronto entran a un mundo en donde la mujer es completamente diferente, donde los jóvenes son completamente diferentes, donde las expectativas de la sociedad son completamente diferentes a las que pensaban eran los viejos dirigentes de la FARC que iniciaron esa organización política hace como 60 años. Tengo, Gustavo, como le conté, algunas preguntas que nos han dado nuestros lectores y nuestras audiencias en el día de ayer, y aprovecho para invitarlos a que en la medida en que vamos llevando a cabo el diálogo nos manden más preguntas que yo iré introduciendo en forma ordenada con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Hay una pregunta, exalcalde, de Carlos Iván Mesa Castrillón, que dice: en caso de ser presidente, ¿qué consideraría un fracaso y qué un acierto al finalizar el hipotético periodo presidencial? Como una bolita mágica. Una bolita mágica. En 4 años, ¿cómo se ve? Sí, a ver, me hace pensar un poco en Bogotá, ¿no? Pero el tema es la primera infancia, digamos. Los niños, los bebés, por obvias razones, no votan, entonces casi nadie habla de ellos. Y la política electoral no acoge, digamos, este tipo de discusiones, pero a mí me parece que un punto esencial es la primera infancia. Esa primera infancia es nuestro país en unos años. Y de lo que hagamos allí, para bien o para mal, depende el futuro de Colombia. Y obviamente yo pondría, si en 4 años después, terminado mi gobierno, no logramos construir un aparato de protección profesional, estatal, directa, que junto a las familias que no todas son como las que tenemos, familias que han tenido problemas de todo tipo en nuestra sociedad, si junto con esas familias el Estado no logra construir un sistema de afecto, eso yo le llamo la política del amor, y en eso consiste la Colombia humana, un sistema de afecto, de amor en esa primera infancia de 0 a 5 años, en nuestros 4 años, o sea, los niñitos que nacen ahora tendrán que ver con nosotros. Colombia no será diferente. O sea, Colombia vivirá quizás peores momentos que los que nosotros ya hemos vivido. Entonces a mí me parece que aquí hay un núcleo fundamental que implica un dinero. Eso vale billones de pesos. Si no hace en Bogotá fuimos criticados por los jardines infantiles. ¿Cómo será hacer esto a escala nacional en lugares tan remotos como el Chocó,
costosísimos, como poner un jardín infantil en una zona muy alejada y ponerle maestras profesionales y educar miles de madres comunitarias en la profesionalización del cuidado de los niños. Esos son billones de pesos. Alguien podría decir, esos billones de pesos los necesitamos para las 4G, Petro, como nos dijeron en Bogotá para el Transmilenio. No, si esto no se hace como una prioridad, Colombia no va a cambiar. Entonces este es un primer elemento de lo que yo llamo la política del amor, de la humanización de Colombia, que me parece fundamental. Si al cabo de los 4 años yo no he hecho eso, el gobierno no ha hecho eso, fracasamos. Y fracasamos contundentemente. Puede que fracasemos en otras cosas. A lo mejor se nos enreda la piola en construir la red férrea nacional, uno de nuestros programas. Y tengamos que decir, nos falló. Pero si fallamos en el tema de primera infancia, no solamente fallamos nosotros, falla la nación colombiana históricamente. Un seguimiento a la pregunta de Carlos Iván Mesa sería, ¿qué significa Gustavo Petro en esta elección? Hay como 50 candidatos presidenciales, sí. Hay una proliferación. ¿Qué significa, qué lo diferencia, qué lo caracteriza a usted frente a este grupo tan extenso de candidatos presidenciales? Haciendo una evaluación hasta el momento, un corte, digamos, de lo que yo he escuchado, no todos los candidatos los conozco. En los foros donde me han invitado, les he oído algunas tesis, sus formas, sus personalidades, y hacemos un corte hoy, que es lo diferente que aporta Petro en la campaña. Un conjunto de reformas, de políticas concretas, de reformas sociales y económicas, que en mi opinión hasta este momento, porque no he visto que las rebatan, pueden ser fórmulas reales de cambio y de transformación positiva de Colombia hacia una era de paz. ¿Cuál es la prioridad en esas reformas? Pues la mencioné ahorita, pero el tema de primera infancia está englobado en un gran programa que es el de la educación generalizada de la sociedad. No es solo de la juventud, es de la sociedad toda. Y trato de explicarme. El siglo XXI, desde el punto de vista optimista, porque podríamos ver desde el punto de vista pesimista, los ahogados en el mar Mediterráneo, el muro de Trump, para dónde va el mundo en términos de barbarie, pero hay una tendencia optimista, que es donde nos tenemos que agarrar. En esa visión optimista del siglo XXI hay 3 pilares fundamentales, por medio de las cuales la civilización humana podrá avanzar, podrá sobrevivir incluso. Un pilar es las energías limpias, ¿cierto? Tiene que ver con el cambio climático y el fin del petróleo y el carbón, de lo cual nuestra clase política ha sido incapaz incluso de pensar. La salida, la transición del mundo del petróleo y el carbón, 2 cosas de las que hemos vivido junto con la cocaína en los últimos 30 años. Entonces, las energías limpias es un pilar. Un segundo pilar es las redes, que ya todos más o menos conocemos, pero estas redes que nos permiten usar pues esto mismo que estamos haciendo ahora, no le llegan al conjunto de la sociedad colombiana. Cuando yo puse la fibra óptica en Bogotá a través de ETV, que en mi opinión es la principal obra de infraestructura de la ciudad de Bogotá, no se ve, no la mides en cemento, es un filamento que va bajo las calles, pero te lleva 150 megas. El saber del mundo, eso no le llega sino a la mitad de la ciudad. ¿Y en el resto de Colombia qué? Es decir, las redes, no vistas desde el punto de vista publicitario, digamos, sí, puedes ver televisión en alta definición, puedes verte el Mundial de Fútbol, etcétera, pero es que las redes tienen un poder fundamental, y es su uso económico. Si usted coge una impresora tercera dimensión, puede fabricar un carro en su casa, con la materia prima, obviamente. Pero esa maquinita que llaman impresora tercera dimensión, simplemente con el software, es decir, con las redes y el programa adecuado, te puede producir con muy poco esfuerzo tuyo un carro, una casa. Es un futuro inmediato. Lo estás ya viendo, ¿cierto? En una fase todavía balbuciante. Pero entonces, ¿qué pasa si, digamos, si el uso de las redes no llega a la sociedad colombiana toda? Y no se puede usar económicamente lo que significan las redes en la actual economía del siglo XXI. Entonces tienes energías limpias, redes, y tienes un tercer elemento fundamental,
Y es que para usar todo esto necesitas saber. Yo no puedo coger una impresora tercera dimensión y hacer un micrófono si no sé hacerlo. Así de simple. Si no hay saberes en la sociedad colombiana y si esos saberes no son distribuidos al conjunto de la sociedad. Usted se educó en alguna universidad importante, yo no tan importante, pero pude, ¿cierto? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? En técnicas de comunicación social o de confección de modas o de arte o de ingeniería o de matemáticas o de economía, que fue lo que yo estudié. ¿Cuántos pueden decir en Colombia, oiga, nosotros tenemos unos saberes importantes que si ligamos a energías limpias y a redes, nos produce una nueva economía? Bueno, estas cosas, digamos, son las que tiene que poner a funcionar el próximo gobierno en los 4 años que vienen, ¿cierto? Cómo llevar las redes a toda Colombia, fibra óptica y todo, cómo llevar energías limpias a toda Colombia. Solo usted póngase a pensar qué sucedería en la costa atlántica si las casas, en vez de tener techos de asbesto, tienen paneles solares. Si el problema de Electricaribe sería igual. O si potenciaríamos productivamente a la población del Caribe. Solo póngase a pensar qué podría ser el uso de las redes desde el punto de vista económico en la economía cafetera, en la zona cafetera, al ligar el campesino cafetero al consumidor final en el mundo y no a través de la Federación de Cafeteros. O imagínese qué podría pasar en Quibdó o en Buenaventura o en Tumaco o en el distrito de Agua Blanca en Cali, si los tejados fueran de energía solar o produjeran energía solar, si la población se dejaría morir dentro de una casa o utilizaría la energía a bajo costo, porque serían generadores de energía para producir. ¿O qué sucedería con la sostenibilidad de Medellín, hoy afectada por problemas de contaminación intensos por su geografía, si el transporte privado, las motos y los carros se vuelven eléctricos simplemente porque las casas, al volverse generadoras de energía eléctrica, pueden enchufarlos en vez de comprar carísima la gasolina y el diésel? Cambia completamente la sociedad, la cultura, el poder, la economía, a través de unas transformaciones concretas que no son utópicas y que tampoco valen mucho, digamos, desde el punto de vista financiero. Es decir, que un gobierno decidido puede empezar a implementar, y de aquí a 10 años, Colombia puede ser una vanguardia perfectamente en la nueva economía del siglo XXI al frente de América Latina. ¿Esa nueva economía tendría mejor capacidad de crecimiento? La pregunta la hace Hernán Zárate por el crecimiento del PIB, pero usted nos está describiendo un modelo de nueva economía. ¿Esa economía podría crecer más que la economía actual? Pongamos el tema agrario, digamos. Los economistas y en general la clase política y muchos de los candidatos presidenciales, sobre todo el lado uribista y vargalleristas, hablan del tema de productividad. Y más o menos hacen este análisis, es su esquema. La manera para tener más puestos de trabajo e incrementar la productividad es bajar los impuestos de los más poderosos. En cierta forma, la reforma tributaria del gobierno Santos fue eso. Le bajo los impuestos al petróleo ya lo estamos subsidiando. Usted sabe que este año recibimos 5 billones del petróleo y entregamos 25 del presupuesto a las industrias petroleras en deducciones de impuestos. Al carbón lo estamos subsidiando. Bueno, entonces esa es una tesis que podría usted llamarlo, si quiere, la de la derecha, ¿cierto? Bajarle impuestos a los más poderosos, y eso entonces va a generar más inversión, más productividad, más empleo. También lo está haciendo Trump en Estados Unidos. Trump, lo empezó la Margaret Thatcher, sí. Reagan, incluso, Merkel, bueno, Reagan, Bush. Son 30 años y si usted hace un balanceo incluso mundial, es un fracaso. O sea, lo que ha aumentado, y ahí el libro de Piketty, el éxito del libro, es demostrar con las cifras que lo único que aumentó no fue ni la productividad, que cayó a cero, incluso en China cayó a cero, ni el empleo, que no sea el empleo basura, es decir, casi la esclavitud, y en cambio se aumentó la desigualdad social profundamente en todo el mundo, a los niveles de 1890.
O sea, se perdió prácticamente toda esa gloria del pacto democrático y socialdemócrata de Estados Unidos y Europa. Bueno, eso es lo que nos proponen para Colombia, Vargas Lleras, Duque, los uribistas, etc. Si nosotros vamos solo a una parte de esta concepción económica que yo le estoy ofreciendo a los colombianos, salir del petróleo y el carbón y su enfermedad holandesa, que es la destrucción de la agricultura y la industria, y pasar a una economía productiva. Agricultura, industria y los servicios concomitantes, bajo las condiciones del siglo XXI, es decir, los 3 pilares: energías limpias, redes usadas económicamente y saber intensivo y generalizado. ¿Qué pasaría en la agricultura? Entonces, en la agricultura, ¿con qué nos encontramos? Con que la mayor parte de la tierra fértil, con uso agrario de producción de alimentos, incluso altamente nutrientes, no se usa. La tienen unos señores de caja de ahorros del narcotráfico. 15 millones de hectáreas. No es que sean muchas, pero nosotros solo usamos 4. Entonces, si nosotros usáramos simplemente 15 millones de hectáreas fértiles en producción de alimentos, automáticamente y por extensión, crece la producción, el volumen, o sea, eso que llaman el Producto Interno Bruto, en el caso de la agricultura, crece a 15 millones de hectáreas producidas, y la productividad, porque 10 millones de esas hectáreas, su productividad hoy es 0. Cualquier actividad productiva sobre esas 15 millones de hectáreas automáticamente incrementa la productividad media del país, y por tanto los ingresos. Claro, cualquiera dirá, bueno, si no producimos ya en 4, sino en 15, en 4 años, 5 años, como un progreso, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa producción? Nos va a sobrar, se va a perder Hay que crear una institucionalidad, pero sobre todo hay que crear la agroindustria para transformar esa alimentación. Por eso es que el proceso de industrialización en Colombia está ligado profundamente al proceso de modernización democrática de la agricultura. Y la tarea incumplida del Partido Liberal allá en los años 40, por asesinato, por violencia, o por lo que se quiera, o por miedo, se le podría atribuir a Lleras y a una época de nuestra historia muy clave que generó esta violencia que aún hoy vivimos. Ese incumplimiento del Partido Liberal sobre la modernización democrática del campo colombiano, lo que trajo como consecuencia fue, en primer lugar, que no nos industrializamos. Y al no industrializarnos pasamos fácilmente al narcotráfico y muy fácilmente a lo que el mundo nos decía que hiciéramos, lo más fácil, sacar petróleo y carbón. Desde ese fracaso liberal a la fecha, nosotros nos hemos hundido en las peores desigualdades sociales y en las peores de las violencias del mundo. Bueno, yo lo que digo es recoger esa bandera liberal, ponerla ya no bajo las condiciones del siglo XX, sino bajo las condiciones del siglo XXI y hacerla. Y incrementaría automáticamente el PIB y la productividad, en términos de agricultura, de industria, y de ahí para adelante toda la exploración y creación que la nueva economía del siglo XXI puede traer. Ahora, usted mencionaba a Thomas Piketty, cuyo libro básicamente lo que propone como instrumento fundamental para mejorar la equidad, más que la productividad o el crecimiento, etcétera, es aumentar los impuestos. Sí. De hecho, él habla de un impuesto global a las herencias, al patrimonio, y sobre todo, en general, independientemente de qué tipo de impuestos, aumentar el porcentaje de impuestos sobre el PIB. Colombia tiene un porcentaje de impuestos relativamente bajo si se compara incluso con países de la región, como Brasil, como Chile, por supuesto mucho más bajo que lo que tienen los países nórdicos o los países europeos. ¿Cuál sería su propuesta en materia de impuestos? Sí, es la misma, es el sistema progresivo, lo que ordena la Constitución. Cuando uno habla de un sistema progresivo de impuestos, está hablando que el que más tiene paga más, que proporcionalmente. No el mismo porcentaje que el que menos tiene. ¿Cierto? Ese es el criterio de progresividad, eso no es un invento mío, es un invento liberal de hace bastante tiempo, que es lo que propone Piketty a escala mundial, porque él habla de impuestos incluso globales. Pero, digamos, dentro de nuestra situación concreta, lo que habría que mirar en primer lugar es quiénes no pagan los impuestos.
Y eso no es el asalariado se lo descuentan de una vez en la retención en la fuente. Yo he sido desde el punto de vista tributario un asalariado. No es los más pobres no tienen ingresos, pues no evaden impuestos, apenas sí se rebuscan. Las reformas tributarias, ¿qué es lo que han hecho? No la última, desde que yo me acuerdo, yo estuve en 15 reformas tributarias, votando en contra de ellas y proponiendo soluciones desde hace 15 reformas tributarias. Me conozco más o menos la historia. La primera que yo estudié fue la de Homs, siendo presidente César Gaviria, yo era congresista. Lo que siempre han hecho, no han hecho nada más, es aumentar el IVA. Es decir, ir corriendo hacia donde están los de menor salario y los que están ya prácticamente sin ningún tipo de ingreso. Esa ha sido toda la búsqueda de las últimas 15 reformas tributarias, incluida la última de Santos. Las de Uribe, las de Pastrana, todas han sido similares. Nunca han ido hacia adelante, es decir, hacia la progresividad, es decir, a la búsqueda de las grandes riquezas y de los grandes capitales. ¿En dónde están esos vacíos? Usted los encuentra en el impuesto a la tierra, que para mí es clave desde el punto de vista incluso de la nueva economía. Porque si usted le pone un alto impuesto a la tierra improductiva, más de 100 hectáreas improductiva, entonces le ocurren varias cosas. Le ocurre que el que posee mucha tierra va a intentar fragmentarla, va a intentar venderla. Como no hay grandes compradores para esa tierra, el precio de la tierra disminuye. Si usted lo pone un poco con algo que yo ya hice, que es lo mismo que sucedió con el POT de Bogotá. Uh-huh. ¿Cierto? Cuando nosotros le poníamos, no impuestos, porque no podíamos, sino cargas a la construcción en el sentido de más espacio público, más para las vías públicas, más para la vivienda de interés social, lo que debería ocurrir bajo la teoría clásica de la economía es que se cae el precio de la tierra. Y ocurrió. Por eso no dejaron que el POT pudiera tener vigencia. Es un POT, fíjese usted esa paradoja. El POT que nosotros hicimos hoy es legal. Es el POT de Bogotá, pero no se aplica. Porque una magistrada con una hermana en la Procuraduría de Ordóñez lo suspendió, no lo ilegalizó, simplemente suspendió sus efectos. ¿Qué produjo con eso? Pues que el precio de la tierra no cayó. Pero si esto lo hacemos a escala nacional, alrededor de la tierra agraria, la improductiva, siendo fértil, siendo productiva, no la producen, usted tiene una fuente de recursos que puede ser en un primer momento nacional, y le explicaría por qué, y después dejárselo a los municipios, exclusivamente para la financiación de la educación. Es decir, del saber generalizado en la sociedad. Lograría, al cabo de un tiempo, que la tierra termine circulando, incluso en manos del Estado, entregada a los que sí quieren hacerla producir, que entre otras es 2 millones de familias campesinas que pueden volverse granjeras desde el punto de vista empresarial, que es una vía democrática de la modernización campesina, y a pequeños y medianos empresarios, que los hay, que también quisieran con cierta seguridad pues producir alimentos, y a partir de ahí dar el avance hacia la industrialización más poderosa en Colombia. Entonces, aquí hay una masa de impuestos, ¿cierto? Que es la propiedad de la tierra. Sí. Que es sobre las rentas. Hay otra masa de impuestos, el escape a los paraísos fiscales. En mi gobierno no puede existir eso. Ya varios países del mundo lo han hecho, pero en mi gobierno no se puede contratar, ni se puede incluso mantener una actividad de escape de flujos de recursos hacia los paraísos fiscales. Y usted sabe la magnitud de eso en Colombia y lo que oculta además. Porque puede ser por evasión de impuestos, pero también lo es por narcotráfico, etc. Y hay una tercera gran fuente, que son las deducciones y exenciones, que algunos economistas calculan en 30 billones o más al año, pero que le daría a usted muchísimo más que ponerle el impuesto del IVA a la canasta básica familiar, que es el camino fácil pero depredador y estúpido en el que por lo menos durante 30 años ha incurrido la clase política tradicional haciendo sus reformas tributarias. La idea de que ciertos impuestos deben bajarse
pero compensados subiendo otros. ¿Le suena? Sí, pero ¿con qué búsqueda? ¿Cierto? O sea, ¿con qué interés? Porque cuando vas a unos impuestos tienes un interés, a veces no tan sano. Pues esa es la historia tributaria de Colombia, ¿cierto? Pero si nosotros decimos, vamos de una economía extractivista que ya nos arruinó buena parte de nuestra producción y los puestos de trabajo, y quebró el país, porque el país hoy está quebrado, así no nos lo quieran decir, todas las cuentas de balanza de pagos, de presupuesto, etcétera, muestran un país quebrado. Si nosotros salimos de esa economía extractivista hacia una economía productiva, usted ahí me podría preguntar, ¿y cuál es el papel del Estado? ¿Y cuál es el papel de la iniciativa privada? Etcétera. Los impuestos tienen que castigar mucho a la economía extractivista y tienen que favorecer el paso hacia la economía productiva. Eso como un principio general. Un segundo principio, si la economía productiva que necesitamos tiene que basarse sobre redes, energías limpias y saberes extendidos, ¿en dónde es que tendríamos que bajar los impuestos? Pues tendría que ser coherente con estas opciones de la economía hacia tener redes, hacia tener energías limpias. Fomentar ese tipo de actividades. Incluido carros eléctricos, motos eléctricas, transporte eléctrico masivo, trenes a escala nacional, trenes a escala local. Usted ve el debate del Metro de Bogotá y ya se dará cuenta de la intensidad de estas medidas. Y saberes generalizados de la sociedad. Entonces es allí donde, digamos, uno podría observar una especie de esquema tributario preferencial. Usted mencionaba que ahí habría algo que decir sobre el papel de la propiedad privada y el papel del Estado. Y entonces viene a colación una pregunta de Sebastián Rubio, que es: ¿su gobierno respetará la propiedad privada? Y me llama la atención, Gustavo, que le hagan a usted esa pregunta. ¿Por qué le hacen a usted esa pregunta? Porque esa es la contracampaña. ¿Cuál es? Que nosotros somos castrochavistas. Y el chavismo y el castrismo, ambos, han afectado la propiedad privada en momentos históricos de sus respectivos países. Entonces, como la contracampaña se monta ahí, entonces, pues por eso surgen esas preguntas, y está bien. ¿Y usted no es castrochavista? Pues mira, yo nunca fui del bloque, lo que llamamos el bloque soviético, de sus esferas políticas. Nosotros nunca fuimos, el M-19 nunca fue de ese tipo de esquema, ni lo defendimos. Así que, digamos, desde mis inicios, una cosa es que lea y estudie, y otra cosa es que yo haya sido militante, digamos, de ese tipo de facciones políticas y visiones del mundo. Y con Chávez, no sé, pues ya no con Chávez, sino con lo que pasa en Venezuela, nos separa profundamente el tema del petróleo. Mire usted las paradojas. Mientras más exporte petróleo y gas Venezuela, ¿cierto? Que es en lo que están. Incluso han, igualito que Uribe, han hecho un mapa de títulos mineros de lo que llaman ellos el arco minero, una zona muy grande de Venezuela y muy bella desde el punto de vista ambiental, y los están entregando a las multinacionales para extraer minerales. Es decir, es la economía extractivista en furor. A eso lo llaman ellos una revolución. Eso no es una revolución, en primer lugar, eso es retórica. Eso es lo mismo que hizo Uribe con el país, y lo está haciendo Santos, porque Santos no se arrepiente de ese modelo extractivista. Por eso se fue a vender el Santurbán a los árabes, gracias a la mediación de su amigo Tony Blair, que le pagaron $10 millones por eso. Y por eso estalla esa insurrección de los pueblos indígenas de Arauca, los sabios, los verdaderos sabios de Colombia. Pero bueno, digamos, estamos hablando del tema afuera de fronteras. Entonces, digamos, entre más exporte petróleo y gas Venezuela, más se hunde la isla de Cuba. Fíjese esa paradoja, por el cambio climático. Porque es el petróleo y el carbón venezolano y colombiano y del Medio Oriente, en medio del mercado mundial, el que produce los gases de efecto invernadero, y se vuelve calentamiento. Cambio del ciclo del agua, el hielo se derrite y Cuba se hunde. Y los huracanes que hemos visto son eso. Es decir, usted tiene una contradicción profunda entre la economía venezolana y el ansia de la sociedad cubana de sobrevivir.
pero eso Uribe no lo entiende. ¿Sabes por qué? Porque Uribe no cree en el cambio climático, como varios de nuestros exponentes de la derecha. Son las paradojas de una visión política del siglo XX, tanto la cubana, que hubiera podido pasar perfectamente a energías limpias y a redes si hubieran querido, porque ellos no tienen petróleo, como la venezolana y sobre todo la venezolana, que está anclada profundamente y peor que Colombia en el extractivismo. Y eso responde a la pregunta, cuando nosotros estamos planteando una nueva economía productiva y salirnos del carbón y del petróleo, estamos planteando todo lo contrario de lo que se está planteando en Venezuela. Ahora, la pregunta es sobre la propiedad privada, porque igual, digamos, el régimen soviético pensaba en producción, pero sin propiedad privada. En agricultura, pero sin propiedad privada, les fracasó. La nueva economía, cuando te permite, y vamos a poner un ejemplo, ¿qué sería un ciudadano en una nueva economía en Colombia? Un ciudadano que en su casa genera energía, él, ¿cierto? Privado, él es un privado, no es una corporación multinacional, pero es diferente al Estado. Él genera energía eléctrica con su familia en su casa. Y si genera más de la que consume, le deben pagar a él, a su familia, por generar energía eléctrica. Colombia tiene ventajas absolutas en poder generar energía eléctrica solar en cualquier casa, simplemente poniendo los tales paneles solares. Si él está en red, y entonces viene aquí el tema no solo de energías limpias, sino red, entonces su energía eléctrica va por unos cables inteligentes que también le traen el internet y las redes, y en su casa su energía se vuelve cero, ¿cierto? O quizás hasta ingresos. Él monta ahí un negocio, ¿cierto? Como muchos de nuestros millones de colombianos. Solo que monta un negocio bajo unas condiciones económicas diferentes. Menos energía y mucha red. Por eso pongo aquí un poco utópicamente, pero no es tanto la impresora tercera dimensión. Él puede empezar a hacer juguetes, esa señora puede empezar a hacer confecciones, puede ponerse en red, puede articular sus ventas directamente con las señoras de Hamburgo en Alemania o de no sé qué en China. Claro, y cualquiera diría, bueno, pero hay que saber hacer eso. Bueno, esos son los saberes. Son saberes, fíjese usted, la generación de energía eléctrica sería privada, la producción sería privada, la casa sería privada, los saberes se privatizan en el cerebro de cada persona, al final son los saberes que adquirimos, pero estarían colaborando en red en las nuevas economías. No es el Estado apenas ayudaría en que esas redes existan, en que esos saberes existan, en que esas energías limpias se puedan poner, pero el motor de la nueva economía es privado, solo que es distribuido en millones de personas y construido alrededor de la colaboración entre esas millones de personas, no a través de la competencia entre las millones de personas. Hablábamos de Venezuela. ¿Cómo sería la relación con Venezuela en su gobierno? No, todo país tiene que respetar los otros países. El principio de agresión no existe en el mundo. Lo que sí existe es el principio de autodeterminación de las naciones. Es decir, los venezolanos no se pueden meter a decirle a los colombianos cómo resolvemos nuestros problemas. Ni los gringos, ni nosotros dentro de los gringos, ni nosotros dentro de los venezolanos. El principio de la autodeterminación hay que respetarlo. Ojalá llevando a los países a sistemas supranacionales de regulación de cosas, de justicias, de derechos. Entonces, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el que tenemos nosotros, en el que se metió Venezuela casi al mismo tiempo que se metió Colombia hace décadas, y casi todos los países de América. Cuando Venezuela se sale del Sistema Interamericano, se produce un gran error, una gran fractura que no es positiva. O sea, nosotros debemos llevar diplomáticamente a las sociedades que nos rodean, incluida la venezolana, incluida la cubana, a construir y a pertenecer a los sistemas interamericanos de justicia, de derechos, de regulaciones, porque en el fondo la humanidad solo se va a salvar
dada la crisis que hoy tenemos, es a partir de esos sistemas, mejorándolos obviamente, volviéndolos más operativos y ejecutivos. Entonces no es una Colombia que se separa de la Corte Penal Internacional, es una Colombia que ayuda a la Corte Penal Internacional. No es una Colombia que se separa del sistema interamericano de derechos humanos, es una Colombia que ayuda al sistema interamericano y que invita y conduce y ojalá pueda liderar a que las sociedades vecinas también lo hagan. Yo creo que Venezuela sería una mejor sociedad si entra al sistema interamericano, que Venezuela tendría mejores garantías para sus ciudadanos y ciudadanas si entra y se mantiene en el sistema de la Corte Penal Internacional, que Venezuela tendría un mejor futuro si entra realmente al pacto de mitigación del cambio climático, que le lleva a un planteamiento, salir del petróleo, y que ellos tienen todo el derecho de decir, bueno, pero ¿a cambio de qué? Sí. Pero digamos, una sociedad venezolana por fuera del petróleo, productiva, ¿cierto? Con sus ventajas que son muy similares a las de Colombia, sería una mejor sociedad desde el punto de vista democrático que la que hoy es, dependiendo exclusivamente del precio internacional del petróleo. Lo que no sé, Gustavo, es si, dada la confrontación tan abierta que hay hoy entre Nicolás Maduro y la OEA y el subsecretario general, sea viable reincorporar a Venezuela al sistema interamericano. Pues debe ser una lucha, ¿no? Debe ser una lucha, un esfuerzo, ¿no? Eso depende de la correlación de fuerzas de toda América, depende de Trump, además. Porque no hablamos mucho del vecino, pero no hablamos mucho del señor Trump. Si el señor Trump decide pedir una extradición a un comandante de las FARC, ¿qué pasa? Eso puede ser inminente. El lobby de Uribe, tratando de volver pedazos el proceso de acuerdo con las FARC, que tiene un móvil, y es que políticamente no pueden sobrevivir y ser mayoría electoral si no es con la violencia, es decir, con el miedo. Son proyectos políticos que se han construido sobre la base del miedo, no sobre la base de la confianza, el amor, la esperanza. Entonces se han dedicado a ver cómo dentro de Estados Unidos se mueven fichas para pedir en extradición a un señor de estos después de firmados los acuerdos. ¿Qué pasa si lo hacen? En principio, el presidente de Colombia estaría obligado por el acuerdo a no extraditarlo, aunque lo piden. Y empezaría un debate en el electorado colombiano, que es el que decide, ¿cierto? Que al final es el próximo presidente el que debe decidirlo, no este. Entonces, en cierta forma, Trump, fíjese usted cómo se puede incidir en la política de otro país. Trump y sus amigos, sus asesores, incidirían en las elecciones colombianas, dividiendo política y electoralmente el campo colombiano entre los que votarían porque sí se puede extraditar, y habría candidatos que dirían eso, ¿cierto? Yo voy a extraditar a fulano y tal, y los que votarían en contra, tratando de proteger un proceso, sí, salida a la guerra. Los de aquí le dirían a los de allá, y ustedes son los aliados de la FARC y del terror y el narcotráfico, y los de aquí le dirían a estos, ustedes son los esbirros de Trump, etc. Y nos polarizaríamos simplemente por la decisión de alguien que no pertenece a la sociedad colombiana, pero que tiene mucho poder, sí, el señor Trump. Estas cosas tienen que ver precisamente por qué es necesario que una política internacional de Colombia, su política diplomática, y usted fue experto en esas materias, creo, trate de preservar el principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos se pueden equivocar, claro, el nuestro lo ha hecho varias veces, pero peor son las equivocaciones si son agentes externos a los mismos pueblos los que van determinando su futuro y sus decisiones. Una última pregunta, porque se nos está acabando lamentablemente el tiempo, Gustavo. También es de Hernán Zárate y me parece curiosa. ¿Quién le parece a usted mejor presidente, Uribe o Santos? Son lo mismo. El modelo económico de Santos y Uribe es el mismo, no hay ningún cambio. No, que Uribe privatizó solo un porcentaje de Isagen y Santos privatizó el otro pedazo, pues eso es lo mismo, ¿cierto? La minería
que no, porque a mí me critican que es que satanizo la minería, no, pues nosotros hemos tenido mineros ancestrales, incluso indígenas acá hacían minería antes de los españoles, orfebres era. No se trata de que la minería en sí misma es negativa, sino que dejar conducir la economía del país por simplemente la extracción de unas materias que sí son negativas, como el carbón y el petróleo, o de otras afectando materias que sí son muy positivas, como el agua, pues el modelo de Uribe, que además lo comenzó fue Pastrana, porque yo hice ese debate, yo fui uno de los congresistas que cuando presentó Pastrana el Código Minero, fui ponente y me opuse, tratando de defender la pequeña minería y tratando de evitar que el país quedara en manos de una entrega total de su territorio a grandes corporaciones mineras. Obviamente fracasé. Lo que se impuso fue el Código Minero de Pastrana, pero Uribe lo implementó como nunca y Santos nunca ha dicho que no, digamos, se mantuvo cómodamente en ese mismo modelo económico. Ese modelo económico nos mató la agricultura y la industria, nos puso a importar 13 millones de toneladas de alimentos junto al TLC, que lo propició además. Nos pone a importar nuestras medicinas. Nos vemos al vecino y nos olvidamos que estamos haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Allá se mueren de hambre porque no producen alimentos, todo lo importan. Si se les cae el precio del petróleo, pues importan menos alimentos. Aquí también. Allá la justicia depende del presidente y del gobierno. Aquí también. Allá la gente no encuentra medicinas, ¿cierto? Porque las medicinas son producidas por unas corporaciones internacionales muy poderosas. Aquí también. El que tiene con qué compra las medicinas y el que no. Pues, ¿qué es lo que entregan en los POS, a través del POS, en las EPS? ¿Qué es lo que entregan? Ibuprofeno, esa es la medicina general de la salud de Colombia. No es el tratamiento al cáncer y el tratamiento al VIH, lo que un pobre logra conseguir vía las EPS. Así tenga SIDA, que no le hacen el examen, le entregan ibuprofeno. Así tenga cáncer, le entregan ibuprofeno. Es el modelo del ibuprofeno. Y entonces creemos que estamos mucho mejor. No, es que es el efecto de una economía extractivista que está allá, que está también en Ecuador, que está en Colombia, que está en América Latina, que la izquierda en su categoría se benefició de eso, y la derecha también, pero que no es sostenible, ni para izquierdas ni para derechas. Ese es un mundo que América Latina tiene que sobrepasar si quiere realmente disputar un espacio en el planeta en el siglo XXI. Pues muchas gracias, doctor Gustavo Petro, por este diálogo extenso, interesante. Espero que habrá muchas otras oportunidades durante esta larga campaña y habrá muchas más preguntas sin duda. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los invito a que estén atentos a la próxima entrevista que hagamos con los aspirantes a la presidencia. Buen día.